Estando en el pico de la época de huracanes, es normal que cualquier noticia nos provoque diversas reacciones desde miedo, ansiedad, preocupación relacionadas a los huracanes, pero también, ¿por qué no?, podemos hablar de fe y esperanza. Aún así me parece que una tormenta huracán por la zona, el anuncio, no es tan aterrador como un tenemos que hablar. Tenemos que hablar se ha convertido en el espanto y en el horror, especialmente cuando se trata de una esposa a un esposo. Parece que aquí no pasa. ¿Están disimulando? Puede ser de padres a hijos, abuelos a nietos, jefes a empleados, pastoras a feligreses, pero nada supera el llamado de la esposa para hablar. Si estamos de acuerdo y lo damos por hecho, me pregunto entonces cuáles y cómo serían nuestras reacciones si es Dios mismo quien nos dice, tenemos que hablar. Tenemos que hablar es la capacidad para comunicarnos, para compartir diversos puntos de vista sobre un mismo tema. Tenemos que hablar puede convertirse en una oportunidad de intercambiar opiniones y hasta ponernos de acuerdo, ¿por qué no? En otras circunstancias, ese tenemos que hablar puede ser un desacuerdo amistoso y respetuoso, como también puede ser el que estemos de acuerdo en no estar de acuerdo. Tenemos que hablar es la expresión de alguien y otra parte para escuchar, como también a la inversa en oportunidades iguales. Hay un ejercicio cuya palabra la hemos escuchado, la hemos leído en la Biblia, que es inquirir, que es expresarse dos personas y mientras una se expresa y el otro o la otra escucha, sin interrupciones. Eso es bastante difícil para nosotros los boricuas, que alguien te esté hablando, que estés atento, porque esa es otra. Si una esposa dice tenemos que hablar, no es para que el otro esté en silencio sin estar atento, con la mente en otro lado. Eso no le pasa aquí a ningún esposo, especialmente a Willy. Una vez cuando estudiaba en el seminario, una de los profesores nos puso a hacer este ejercicio de inquirir, hace muchos años ya de esto, y fue difícil, nos dio 15 minutos para expresarnos mientras alguien te tenía que estar atendiendo sin interrumpirte. Es malo para el que atiende y es malo para uno que quiere intervenir en la conversación. En fin, tenemos que hablar. Amada iglesia, puede ser una buena y excelente oportunidad para el diálogo y la comunicación. Como ustedes ya saben, lamentablemente hace 4 años mi mamá sufrió un derrame cerebral que la dejó sin la capacidad de hablar. Pero cuando yo quiero contarle a mami algo importante y me aseguro de decírselo varias veces para estar segura de que ella me está atendiendo y que me está entendiendo. Recuerde que si no me expresa, estamos especulando qué puede pasar por su mente. Así que todas las veces he descubierto en este caminar, aprendiendo en el cuidado de mami, que quiero contarle algo importante, le digo, mami, tenemos que hablar. Y su actitud es diferente, se le ilumina su rostro y mami tiene unos ojos grandes, hermosos, siempre los ha tenido, ahora los abre más cada vez y nos habla con sus ojos. Se pone en actitud de estar muy atenta, escucha con atención lo que le decimos y con sus ojos también nos contesta, hace así, si tiene dudas, preguntas, y así hemos establecido una manera de comunicarnos. Así que hablemos con palabras o no, el ser humano tiene maneras de comunicarnos, así que podemos hablar. Estas oportunidades, hermanos y hermanas, y estas capacidades que Dios nos ha dado de comunicación son herramientas humanas dadas por Dios mismo para nosotros como una manera de vivir adecuadamente y de relacionarnos mejor aún, siempre y cuando tomemos en consideración en cuenta a la otra persona y lo que la otra persona tenga que decir también. Porque parte del problema que nosotros normalmente tenemos, y usted me corrige si no estoy en lo cierto, es que un tenemos que hablar puede ser un regaño, una cantaleta, algo que yo no estoy de acuerdo, pero no siempre estamos dispuestos a escuchar la otra parte. ¿Es correcto o no? Muchas veces cuando llegan a mí como pastora gente con dificultad, especialmente en los matrimonios, en otras ocasiones, yo los escucho atentamente, trato de no interrumpirles. Y después le hago la pregunta clásica con una clásica reacción. ¿Y escuchaste lo que la otra persona te tenía que decir? Hace poco estaba hablando con una pareja, especialmente con ella, y ella me decía, es que él no me entiende.
Me lo repitió muchísimas veces. En la conversación yo la escuché atentamente y casi al final o en el medio de nuestra conversación le pregunté, ¿y tú lo entiendes a él? Él se siente entendido en la misma capacidad que tú estás reclamando ser entendida. Y les aseguro, hermanas y hermanos, que empiezan a cambiar la perspectiva. Después le di seguimiento y me dice, las cosas están poco a poco mejorando. Y yo, gloria a Dios. La gloria siempre es y será para Dios. Así que si queremos comunicarnos apropiadamente, si estamos igual de receptivos para escuchar como queremos ser escuchados, para atender como queremos ser atendidos, para entender como queremos ser entendidos, entonces quizás ese tenemos que hablar puede tener una connotación, un tono y una aceptación completamente diferente. Todos sabemos bien, todos los que aquí estamos, empezando conmigo, que usted y yo, hermanos y hermanas, no siempre utilizamos de la mejor manera la capacidad que Dios nos ha dado para comunicarnos con o sin palabras. Porque a veces para hablar sobran las palabras. Y también sobran los subtítulos, porque hay gente como yo que habla con los subtítulos que la gente puede leer de ti porque no puedes evitar tus expresiones faciales. A veces lo que se dice no es igual a lo que realmente nosotros quisimos decir. Y a veces también en este asunto de la comunicación humana las percepciones tienen mucho que ver. Por eso en estos tiempos modernos de textearnos, donde ya muchas veces no nos llamamos, y ahora es moderno preguntar si te puedo llamar o no, yo estoy como en otra generación atrás, pues uno tiene que tener cuidado con algunas comunicaciones, porque como yo interpreto lo escrito, soy yo, no quizás la otra persona quiso decir lo mismo. La entonación con que yo leo, la doy yo, y una coma hace una gran diferencia. ¿Estamos de acuerdo con eso también? En la iglesia del tiempo de Santiago estaban pasando cosas como la que nosotros estamos hablando ahora. Santiago posiblemente era uno de los hermanos de Jesús, líder de la iglesia, conocido en su comunidad, amado, respetado, considerado, con un testimonio intachable, dicen los exégetas o los estudiosos bíblicos. Se cree que era pastor, apóstol y gran colaborador del reino en todos los sentidos, incluyendo económicos. Se cree que Santiago ayudaba mucho a los pobres. Por lo tanto, si ayudaba a los pobres era porque estaba inmerso en la comunidad y los asuntos y los problemas de su entorno no eran ajenos a Santiago. Por lo tanto, era parte de la formación de la fe cristiana que tenía Santiago y por lo tanto de la fe que le estaba promoviendo, tanto hablado como escrito. Santiago, dicen los escritores sagrados, tenía un nivel ético superior, los estudiosos. Por lo cual su entendimiento de cómo ser un cristiano apropiado no solo incluía palabras, sino que para Santiago eran tan importantes las palabras como los hechos. Para Santiago, el que escribió la carta de la cual estamos haciendo referencia hoy y que leímos una porción antes de la predicación, hablar era tan importante como tus acciones y tu conducta a modo de testimonio. Porque él creía que lo que nosotros hacemos, las acciones que tenemos y nuestra conducta, hablan por ti aun si no tuvieras palabras. Ejemplo de esto, amada iglesia, lo vimos el pasado domingo cuando en la predicación mencionamos una de las exhortaciones que nos hace Santiago empezando la carta. Él nos dice, no sean solamente oidores de la palabra de Dios, sino también hacedores de la palabra del Señor. Porque haciendo esto, dice Santiago, oír y hacer son bienaventurados, es decir, dichosos, felices y bendecidos. Escribe textualmente Santiago en el capítulo 1 de la carta. Es el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley que es la de la libertad y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Así que para la ética cristiana y la manera en que Santiago conducía la fe de su congregación y la personal, eran no solamente palabras, sino que tus hechos acompañaran y complementaran lo que tú estabas predicando. Si predicabas algo, tus hechos debían ser un testimonio vivo, a la par y cónsono, coherente con lo que estabas diciendo. Santiago asegura que esto se puede lograr
Si alguien dice, yo digo una cosa y hago otra, no es posible. Dice Santiago, sí se puede hacer y se puede lograr. El apóstol Pablo en otra ocasión dice, yo hago lo que no quiero, y es la disyuntiva humana muchas veces. Es que soy ligero de lengua, es que digo lo que no debo, es que hago lo que no quiero, es que hago cosas y no tengo control de eso. Sin embargo, esa puede ser nuestra naturaleza o el momento que estemos viviendo en el contexto particular o nuestra manera de ser o un aprendizaje. Y si es una conducta aprendida, una de las cosas más difíciles a mi modo de ver de algo que usted aprende es desaprenderlo. Pero Santiago dice, se puede lograr ser una persona bienaventurada, bendecida, dichosa y feliz si tu testimonio cristiano incluye acciones y palabras en la misma línea y manera. Nosotros comenzamos este culto afirmando precisamente eso que Santiago nos decía, pero desde el contexto del salmista muchos siglos antes que Santiago. El salmista, a través del Salmo 19 que usamos para el llamado a la adoración, nos dice: la ley, el mandamiento, la palabra, lo que Dios es, lo que Dios siente, lo que nos dice es perfecto, que vuelve el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos del Señor, entiéndase sus palabras, el corazón, los pensamientos de Dios, lo que Dios nos ha enseñado y nos dice son rectos, que alegran el corazón, es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Dice más, el salmista dice, son deseables, más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la miel que destila del panal. Termina esta porción de esta oración el salmista diciéndole a Dios: tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Vea cómo la palabra es consona. Siglos antes el salmista decía, la palabra de Dios me hace fiel, me hace sabio, me hace sencilla, y puedo con ella ser galardonada, bendecida, bienaventurada, feliz, dichosa, tener la bendición de Dios. La pregunta que tal vez cabe entre muchas otras que pudiéramos estar haciéndonos ahora es: ¿qué sería lo contrario a no oír o seguir o guardar la ley del Señor? ¿Qué es lo contrario? ¿Qué consecuencias tiene en no ser oidores, en no ser hacedores de la palabra de Dios y en no guardar lo que Dios nos ha dicho en su palabra? Santiago propone que mires tu propia manera de hablar. Así que él pone la bola en nuestra cancha. Sabio y prudente maestro al fin. Y escribe en su carta y le dice a la gente de su iglesia, como nos dice a nosotros hoy: cuidado con lo que enseñas, no lo enseñes mal. Es decir, tienes que hacer buen uso de la capacidad divina de oír y de hablar la palabra de Dios. Si Dios te dio esa capacidad, esa herramienta, ese don, ese talento, debes usarlo conforme a quien te lo dio. No lo puedes usar mal, porque si lo usas mal, lo contrario sería no oír, no seguir, no guardar, y no serías galardonado, no serías dichoso, no serías bienaventurado, no serías feliz, no tendrías bendición. ¿Y quién quiere eso para su vida si todos queremos ser felices, dichosos y bendecidos? ¿No cantábamos hace un momento con mucho gozo: has cambiado mi lamento en baile? Y cuando Dios cambia nuestro lamento en gozo o en baile, dice el salmista, porque eso es una porción del Salmo 30, no me quedaré callada, se lo dejaré saber a todo el mundo. Pero no es lo que a usted le parece, es su experiencia de primera mano con el Señor. Hermanos míos, no se hagan muchos maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Para entender mejor estas fuertes palabras e incómodas palabras de Santiago, hay que entender el contexto en el cual él estaba viviendo. Y de primera mano, cuando usted leyó y estuvo muy atento y atenta a los 12 versos que leímos de Santiago 3, se puede dar cuenta que en esa iglesia, en esa comunidad, en ese pueblo, en esa ciudad, debía haber muchos problemas a causa de la lengua.
Hoy día se le llama tiraera. Él le llamaba ofensas. Y dice que no solamente ofendían de palabras, sino que la persona que no ofendiera a los demás era porque era una persona perfecta y capaz de frenar el resto del cuerpo. Así que Santiago, poniendo en bandeja de plata y en la cancha de la iglesia, le decía: si tú no eres capaz de dejar de ofender a los demás, entonces no vas a controlar nada en tu vida. Y a mí me parece, hermanos, que en este siglo es cuando más sentido estas palabras tiene, porque hay gente que vive como si su vida fuera un verdadero desastre. La política partidista en nuestro país nos tiene como si nosotros fuéramos un desastre. Y si cada cual mira en su contexto, si no es uno, es el otro, alguien siente que su vida está hecha un desastre. Pues quizás tenga que ver con la manera en que pensamos, sentimos y lo que hablamos. Porque si logramos frenar, dice Santiago, nuestra maldad que sale por nuestra boca, se aloja en nuestro corazón y hace fiesta en nuestra mente, pudiéramos frenar el resto del cuerpo, y frenando el resto del cuerpo quizás no caemos en los desastres que muchas veces nosotros mismos tenemos a nuestro alrededor o causamos. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Si no lo hace, dice Santiago, no es capaz de frenar ningún miembro de su cuerpo. Y Santiago es bien literal. Si tú no puedes refrenar tu lengua, que es un miembro tan pequeño, no frenas el resto del cuerpo. Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas, escribe Santiago. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Dicen algunos que la lengua es el músculo más fuerte de tu cuerpo. Y obviamente todos sabemos que tiene la función motora para poder ejecutar lo que pensamos y lo que sentimos en palabras. Si estamos hablando, me asusté, estamos hablando que si es tan fuerte hay que aprender a frenarla, porque si no hace mucho daño. Y la comparación que hace Santiago es que por más pequeña que sea y por más pequeño que sea el fuego que enciende, al fin de cuentas daña todo un bosque. Pero esto no es todo. Santiago se botó. Parece que estaba bien agallado el día que se sentó a escribir. Santiago decía, es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada por el infierno. Qué buen sermón el de hoy, comodísimo, ¿verdad? Pero ningún hombre puede, o mujer puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Los seres humanos, nos está diciendo Santiago, amada iglesia, pueden dominar barcos, bestias, animales, pero no la feroz furia y el veneno de la lengua. ¿Hasta aquí estamos bien? Yo estoy sudando. Me pregunto entonces y le pregunto a ustedes, ¿será que el ser humano no puede o no quiere? ¿Qué me dicen? ¿Será que el ser humano no puede refrenar su lengua o que no quiere frenar su lengua? Si la respuesta fuera no puedo, ¿a qué se debe? Y si la respuesta es no quiero, ¿cuáles son sus razones? Mientras usted piensa, permítame contarle que un sabio en la antigüedad mandó a uno de sus súbditos a comprar carne. Le dijo, compra la mejor. ¿Y qué le trajo? Lengua. Y cuando la preparó, el sabio estaba indignado y le dice, yo te dije que trajeras lo mejor. Pues esto es lo mejor. ¿Acaso la lengua no es la de la comunicación, la de la elocuencia y la del poder? Pues mañana me traes la peor carne. Y se fue el súbdito. ¿Y qué le trajo? Lengua.
Y cuando el sabio pregunta, dice, pero yo no te dije que trajeras la peor. Pues claro, esa es la de la mentira, la blasfemia, las ofensas, entre otras cosas más. Esto nos ayuda a proveer respuestas, las que le hice hace un momento a las preguntas. Nuestra lengua, nuestra capacidad de usarla es más fuerte que nosotros a veces. Pero nosotros podemos ser más fuertes que ella, ¿o no? ¿Qué usted cree? Ay, parece que no. Me van a seguir haciendo sudar hoy. Hoy el culto termina a la 1. Yo pienso que sí podemos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en que sí podemos refrenar la lengua? Alguien que quiera levantar, si quieren voluntariamente levantar sus manos, déjeme ver a su alrededor. Sí, ok. ¿Quién cree que no? Gracias por la honestidad, gracias. Muy bien. Ustedes son del infierno, dice Santiago. No, mentira. Yo creo que sí. Requiere intención, estar conscientes, disciplina, atención y aprendizaje y práctica hacerlo. La intención o estar consciente es importante porque usted y yo hablamos lo que pensamos, nuestros pensamientos, el interior, el corazón. La semana pasada hablábamos del corazón. Puede ser la cuna de lo peor o puede ser la cuna de lo mejor para nosotros, como pasa con la lengua. Así que lo que nos está presentando Santiago es una continuidad con lo que habíamos visto la semana pasada. Hay una conexión, no entre boca y pata, sino entre lo que sentimos, creemos y lo que decimos. Santiago lo hace más bonito su comparación cuando él dice que una vida es como una fuente de agua. Ahora bien, por la misma abertura no puedes dar agua limpia y sucia. O no puedes dar agua salada o dulce. O una o la otra. No puede ser por la misma abertura las dos. Una fuente no es capaz de hacer eso. Así que si nosotros, hermanos y hermanas queridos y amados, acudimos a nuestra fuente que es Jesucristo para lograr hablar cómo se debe y lo que se debe, entonces nosotros podemos decir, bueno, sola y sola yo no puedo, creo que puedo refrenar mi lengua, pero con la ayuda de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que los que dijeron que no, están chavados a Jesucristo. Pueden quizás arrodillarse desde ahora si quieren. Se requiere mucha ayuda, mucha oración, mucha conexión con el Señor. Como dice, algo que se ha convertido en nuestro himno nacional. Una señora de la República Dominicana, estudiando en su iglesia, Santiago 3, sacó una canción. Y ella le dijo a Dios, yo no tengo chavos ni para grabarla ni para difundirla, encárgate tú. Y Facebook se encargó de ella. ¿Qué dice Héctor? Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Peligrosa es, no se quiere someter. Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Peligrosa es, no se quiere someter. Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. La lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. La lengua es un miembro pequeño que se cree la gran cosa. La lengua fue puesta en el cuerpo y contamina la creación. Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Peligrosa es, no se quiere someter. Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. ¿Le gustó? El ministerio musical la va a montar para el domingo que viene. Ahí le da el mareo a Jorge. De manera muy jocosa y muy pegajosa, como cantábamos hace un momento, ha cambiado mi lamento. Nosotros le pedimos a Dios que con mucha oración y con mucha intención que realmente nos cambie para no ofender, para no hacer daño, para no incendiar fuegos y bosques que destruyan la ciudad entera, para no envenenar a nadie. Nos reímos realmente porque nos da gracia la canción, pero hermanos y hermanas, es verdad que no debemos normalizar esta gran verdad. La lengua hace daño y mucho. Dice la Biblia que la vida o la muerte está en el poder de la lengua. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Por lo tanto, crea usted que se puede dominar o no, o cree que sí, hay que hacerlo en el nombre del Señor. Nadie
merece nuestro daño, nuestro veneno, ni nuestro fuego. Nadie lo merece. Nadie. Ni siquiera tú mismo. Porque el que usa mal su lengua, se le devuelve. ¿O no? Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así. No pueden coexistir la bendición y la maldición al mismo tiempo. De una misma persona no pueden salir tantas cosas buenas y malas. No puede ser que haya un te amo y después un golpe. No puede ser que haya un te respeto mucho y al otro día no te tomen en cuenta. No puede ser que haya dinero para lo superficial y para lo importante no. Claro que tenemos que aprender a dominarnos. No puede ser que haya alegría cuando estamos juntos y cuando estamos separados hablamos mal unos de otros. Y esto pasa en familias, trabajos, iglesias, vecindarios y usted nómbrelo. Hay que aprender a lo que dice la Biblia, ser de un mismo sentir, de un mismo pensar, de un mismo hablar, una misma cosa y no es tarea fácil. Y Santiago lo que nos está proponiendo a nosotros hoy es que seamos íntegros y éticos, cosa que tampoco es fácil y que escasea mucho en este país. Así que Santiago nos propone algo que a la iglesia la atañe en todos los tiempos y mira hace cuántos siglos esto fue escrito. Hay que ser un buen cristiano. No lo podemos bajar la calidad a la iglesia. No podemos ser cristianos mediocres. No podemos ser cristianos que no seamos de altura. Porque nuestra estatura es la estatura de Jesucristo. Por eso que estamos aquí. No estamos buscando la perfección. Estamos buscando ser como Jesucristo. Tener el corazón de Cristo, los pensamientos de Cristo y las maneras de hablar de Jesucristo. Y sí lo podemos lograr. La teóloga Elsa Tames dice lo siguiente. Para Santiago, el elemento medular de la praxis es la integridad, o sea, la coherencia entre el oír, ver, creer, decir y el hacer. Se trata de una integridad personal y comunitaria. Las iglesias para Santiago, dice esta autora, deben ser signos del reino, modelo diferente a los valores del mundo. Si en la calle la gente se mata con el poder de la lengua, nosotros damos vida y no muerte. Y en estos tiempos donde se acercan unas elecciones en Puerto Rico y en Estados Unidos, esto es vital, pero no hay que esperar las elecciones. Esto es un asunto de todos los días, de lo cotidiano, del día tras día. Necesitamos aprender a hablar en el nombre de Cristo. Y la iglesia, y esta iglesia está muy desafiada y muy retada a eso. Nosotros no podemos hablar en nombre de la denominación. No estamos hablando en nombre propio, en el nombre de lo mucho que hemos hecho. Hablamos en el nombre de Jesucristo, a quien le servimos. Así que si hablamos lo contrario, a quien le estaríamos fallando es a Jesucristo. Mas el que me oyere, dice Proverbios 1:33, leíamos en el culto al principio, habitará confiadamente y vivirá reposado sin temor del mal. Así que hoy llegamos a escuchar, a inquirir, a escuchar a Dios para poder hablar como Dios. Para que cuando Dios nos diga tenemos que hablar, nos paremos sin vergüenzas delante del Señor, con nuestra frente en alto y diciéndole, aquí estoy, dime lo que tú quieras que voy a decir lo que tú me mandes. ¿Alguien está de acuerdo? El que hace lo contrario entra en una incoherencia que no es consona con la iglesia que este siglo y que la gente y esta ciudad y que este país necesita. Jesús nunca fue incoherente. Por lo tanto, Él es nuestro modelo a seguir, nuestro guía, nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida y nuestra fuente. Jesús tenía un verbo florido. Jesús le decía a la gente hipócrita, pero Él no era hipócrita. Jesús le decía, ustedes son sepulcros blanqueados, pero Él no era sepulcro blanqueado. ¿Ves? Esa es la diferencia entre Jesús y nosotros. Él tenía la autoridad porque Él vivía contrario a lo que decía. Él le decía a la gente su falta, pero Él no la cometía. Así que hay que tener mucho cuidado si usted le dice a alguien hipócrita, si usted es un hipócrita. Santo. Por eso Él, en la ocasión que leímos en la seguridad del perdón de Marcos, le dijo a sus discípulos, tenemos que hablar. ¿Quién soy yo? Y una de las cosas que los reformados hemos aprendido del padre del presbiterianismo, Juan Calvino, es precisamente que en la medida que nosotros sabemos quién es Dios, conocemos cuál es nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. ¿Quién soy yo para la gente y quién soy para ustedes? Jesús nos deja claramente establecido, amada iglesia, que la identidad de Cristo
la promulga, la promociona, la comparte, la dice, la habla, la predica la comunidad, es decir, la iglesia del Señor deja saber cómo es Cristo. Y el Cristo que nosotros conocemos y compartimos es un Cristo de amor, de misericordia y de oportunidad. Que no se mete por chismosos en las camas de la gente, que no se mete por chismosos en la vida de la gente y que no procura hacer daño solo por el arte de hacerlo, porque me gusta, porque me siento feliz y tengo una sonrisa morbosa. No, eso es del diablo, del infierno. No lo digo yo, lo dijo Santiago. El poder de lo colectivo es tan grande de cuando estamos juntos, pensamos juntos, solucionamos juntos, hablamos juntos, que este asunto de la lengua es para todos nosotros. No para alguien. No es para que use la teología del codo. Esto es para ti. No, esto es para todos. Y si alguien tiene la lengüita zafada, entonces todos podemos decirle, tenemos que hablar. Yo siempre digo que para trabajar juntos, efectivamente hay que orar juntos. Y mientras más tiempo pasemos juntos trabajando, más nos toleramos, más nos conocemos, más nos hablamos y más efectivos vamos a ser. Porque la idea que yo tenía de aquel y aquella solo con mirarlo porque alguien me dijo se disipa cuando empezamos a trabajar juntos. Y las ideas empiezan a fluir y somos capaces de ponernos de acuerdo hasta cómo diferimos. Porque la iglesia provee para eso. Así que hermanos y hermanas, para dar una parte práctica, esta parte teológica y tediosa de Santiago 3, comparto con ustedes lo que se me ocurre que puede ser el tenemos que hablar. ¿Les parece? Tenemos que hablar es conmigo misma. Marielis, tienes que refrenarte. Claro, si yo refreno mi lengua, pues no cobro porque yo vivo del sudor de mi lengua. Usted sabe a lo que me refiero. Usted debe hablar consigo mismo o consigo misma y aprender a refrenarse. Tenemos que hablar es con alguien. No tengo que estar ofendiendo. ¿Por qué? Recién casada, una de mis tías, las matriarcas de la familia Hernández, que muchos de ustedes conocieron, la mayor, Ofelia. Un día fue a casa de mami, no sé por qué, ella salió con que no sé por qué. No te enojes con tu esposo, estábamos recién casados. Para después terminar durmiendo con él. Así, Titi Ofe, qué consejo tan bueno tú le das a una sobrina joven. Ella sabía lo que me estaba diciendo. Usted sabe lo que es que nosotros nos ofendemos para el otro día estar buscándonos la vuelta y no sabemos a veces cómo pedir perdón. Y a veces nos ofendemos por ofender porque nos gusta, porque somos así. Ah, llegaste tarde, aunque hayas llegado temprano. Solo por fastidiar. ¿Por qué? Esa es la cultura de la Comay, del Cobo Santa Rosa, que se crió en un barrio de que le gustaba hacer llorar a la gente. Pero esa no es la iglesia del Señor. No es la iglesia del Señor. Entre nosotros vivimos en comunidad. En comunidad. Donde lo que le duele al otro me duele a mí, lo que es bueno para el otro es bueno para mí. Así que cuando la comunidad habla es incluyéndolos a todos, aún al que no habla. Porque el que no habla en palabras, habla en hechos. Y usted conoce gente sumamente tímida que nunca dirige un culto o nunca predica, pero hace más que usted que habla mucho. Tenemos que hablar es con Dios para que nos ayude a controlar nuestra lengua. Y tenemos que hablar es aprender a hablar como Dios. Y para aprender a hablar como Dios necesitamos acudir a la palabra. Salmo 19. Un día emite palabra al otro día. Un día no habla, no dice palabras, pero sale y hace su trabajo. Es decir, que habla con sus hechos. A veces no hacen falta tantas palabras como ejemplos. A veces hacen falta más acciones y hechos que lo que a nosotros nos gusta hablar. Lo que Jesús le dijo a sus discípulos con el tenemos que hablar es, mira, yo soy el que te va a dar la salvación a ti, a tu familia y a toda la humanidad. Y Pedro, que le gustaba hablar y ser el primero en hablar y ser escuchado, como hay gente que le gusta siempre dominar las conversaciones, ser los que escuchan, ser los escuchados, ser los primeros en la fila, todo ese tipo de cosas, y así era Pedrito,
lo llamó aparte y le dijo, no hagas eso, no vayas a la cruz. Y Jesús le tuvo que decir, Pedro, tenemos que hablar, apártate de mí, Satanás, cállate la boca, lo que estás diciendo no es apropiado. Los hijos y las hijas de Dios somos bendición y no maldición. Y aunque eso incluya cargar la cruz, aunque eso incluya sufrir, aunque eso incluya sacrificarte, así se vive el reino de Dios, su justicia y el amor de Cristo en nuestras vidas. En estos días, donde fuimos invitados, esta iglesia y esta servidora, a compartir la celebración del aniversario número 25 del párroco de la Iglesia Católica de nuestro pueblo en Aguada, al otro día yo le di las gracias al padre Fray Carlos Cordero, y me dijo, gracias por ser una iglesia fraterna. Esas palabras fueron suficientes para saber que estamos haciendo lo que nos toca hacer, no en palabras, en hechos. Y nosotros tuvimos la oportunidad de estar allí, de compartir, de dar testimonio vivo con nuestros hechos de que nosotros cargamos la cruz y seguimos con aquellos que junto con nosotros también comparten el mismo sentir y que nos unimos precisamente en las cosas que tenemos igual y no en las cosas que nos hacen diferente. Esa misma tarde habíamos ido a un almuerzo, una recepción, y esta servidora y Willy estuvimos invitados. Y allí los sacerdotes, la mayoría, nos recibieron bien, con amor, nos saludaron bien. Quien no le ve sentido a esto, para mí es la vida misma, en un pueblo donde todavía se enseñaba los otros días que somos los hermanos separados. ¿Separados de quién? Allí se les rezó a María, en la misa se le cantó a María, no había que salir corriendo. Hay que respetar lo que otros creen, igual que nosotros queremos lo mismo. A mí me parece que esto aplica a la vida misma. Y no dejarnos traicionar por algo tan pequeño como la lengua, que al fin de cuentas no es tan pequeña, si tiene la fuerza de nuestro interior, de nuestra mente y de lo del corazón. Quiero terminar con algo que se mencionó en la misa, según dice San Francisco de Asís, patrón de la Iglesia Católica hermana nuestra en este pueblo. Predica el Evangelio en todo momento y, si es necesario, usa las palabras. Que nuestros hechos proclamen a Cristo y así seamos siempre de bendición y nunca de maldición. Que así sea. Gracias, Dios, por tu palabra, que aunque a veces árida, nos lleva, Señor, a lugares muy especiales donde nosotros podemos visualizarnos como mejores hijos tuyos, como gente de bendición, recibiendo la misma bendición, Señor, que nosotros queremos de otros, dándosela a los demás también. Usa nuestro interior, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras acciones y nuestro sentir, lo que decimos también. De tal manera que esta iglesia siempre glorifique tu nombre y con la misma lengua que te adoramos, que te bendecimos, que te oramos, que te clamamos, te glorificamos, la usemos de bendición para los demás seres humanos. El día que así no sea, mejor cállanos y danos la mejor oportunidad de ser como el Hijo de Dios. Que así sea. Amén, amén.